Unos documentos que se meten en un momento clave, casi el Big Bang de la predicación cristiana. Los primerísimos discursos del apóstol Pedro, justo después de Pentecostés. Exacto. Y la verdad es que plantean una pregunta que, bueno, que si es cierta, podría cambiar la forma en que muchos entienden el mensaje central del cristianismo. Es una pregunta que va directo al núcleo, a la teología de la cruz. No es un detalle menor, es la base de todo. Totalmente. La pregunta es esta. ¿Es posible que la primera predicación de Pedro no sea una idea nueva, sino más bien una puesta en escena? Una aplicación directa del guión del capítulo 53 de Isaías. Ajá. Los textos que estamos viendo hoy argumentan que sí, y de una forma muy específica. Proponen que Pedro no presenta la cruz como un evento penal, o sea, no es Dios castigando a Jesús, Claro. sino como un evento histórico y de pacto. Es decir, la maldad humana ataca y Dios responde, vindicando a su siervo. Y esta diferencia, nos dicen, es la clave para entender todo lo que sigue. Y lo fascinante, según estas fuentes, es que no se trata de que Pedro se parara ahí con un pergamino de Isaías y dijera, versículo 1, se cumple así, versículo 2, se cumple asá. No, no es un comentario técnico. Para nada. Es algo más profundo. Es como si la lógica narrativa, o sea, el esqueleto de la historia del siervo sufriente en Isaías, le diera a Pedro el único lenguaje posible para explicar el caos y la gloria de lo que acababa de pasar con Jesús. Me gusta esa idea. Isaías 53 no era un texto de prueba, ¿me explico? Era el mapa para entender la realidad. ¿Un mapa, un guión? Sí, me gusta. A ver, vamos a desglosar esto. Si Pedro está siguiendo este guión, ayudemos a la gente a visualizarlo. ¿Cuál es esa estructura, esa secuencia de actos que las fuentes dicen que él replica tan fielmente? Claro, las fuentes lo describen como un drama, digamos, en 5 actos. Muy claro y muy potente. Ok. El siervo es entregado soberanamente por Dios. Hay un plan divino en marcha. Ajá. La maldad humana, nuestros pecados, ataca violentamente a este siervo. Lo hiere, lo aplasta. Ok, ¿lo ataca? El siervo sufre toda esta violencia de forma inocente, sin abrir la boca. Es la víctima perfecta. Ujú. Acto 4, y este es el gran giro de la trama. Dios interviene de forma espectacular para vindicarlo, para demostrar públicamente que el siervo era justo y sus atacantes estaban equivocados. La vindicación. Y acto 5, la resolución. Como resultado de todo este proceso, se ofrece paz, perdón y restauración a los mismos que lo atacaron. Ok, entregado, atacado, sufre, es vindicado, y eso trae una oferta de paz. Y la tesis central de nuestros documentos es que el sermón de Pedro en Hechos 2 es básicamente la dramatización de estos 5 actos. Sí, de hecho hablan de una coincidencia exacta en un punto muy delicado. La causalidad. O sea, ¿quién hizo qué en la crucifixión? Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone densa teológicamente, pero es crucial. La distinción está en la agencia. ¿Quién es responsable de cada parte de la acción? Las fuentes nos ponen 2 textos uno al lado del otro y es revelador. Primero Isaías 53, versículo 6, pero ojo, en la versión griega, la Septuaginta, que era la Biblia de la primera iglesia. Claro. El Señor lo entregó a nuestros pecados. La palabra griega es paredoken. Fíjate bien en la preposición. Lo entregó a nuestros pecados. No dice que lo ejecutó por nuestros pecados. Lo puso, por así decirlo, en la jurisdicción del mal humano. Wow, es una diferencia sutil, pero Enorme. muy enorme. Una cosa es que un juez sentencia a alguien y otra que lo entregue a una turba. La responsabilidad moral cambia por completo. Cambia radicalmente. Y ahora mira lo que dice Pedro en Hechos 2:23. Es un calco de esa lógica. Ok. Primero dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Este es el acto 1, la entrega soberana. Pero inmediatamente, sin respirar, se da vuelta y le dice a la multitud, ustedes, con la ayuda de gente sin ley, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Espera, entonces él traza una línea clarísima. No dice, Dios los usó a ustedes como martillo para ejecutar su castigo. No, Dios lo entregó y ustedes cometieron el asesinato. precisamente. Para la interpretación de estas fuentes, esto no es un accidente lingüístico, es el corazón de la teología de Pedro. Hay 2 niveles de acción simultáneos. Ajá. El nivel del pacto divino,
Dios en su soberanía entrega a su siervo. Y el nivel histórico-moral. Los seres humanos, en su maldad, lo matan. Pedro no mezcla los roles, no los fusiona. Para nada. Mantiene a Dios como el estratega del pacto y a los humanos como los agentes moralmente responsables del crimen. Esto nos lleva de vuelta a la distinción inicial. La visión penal tiende a fusionar estas acciones. Claro. Viendo a los humanos como el instrumento de la ira de Dios. Pero lo que Pedro describe aquí, según estas fuentes, es la base de esa visión histórica y de pacto. Claro. Y ahora entiendo por qué la ausencia de ciertas frases es tan importante. Si el argumento de Pedro se basa en la culpabilidad directa de la audiencia, pues no tendría sentido que usara un lenguaje que diluyera esa responsabilidad. Exacto. Supongo que en su sermón no encontramos frases del tipo «Dios derramó su furia sobre él» o «Jesús pagó el castigo que Dios exigía». Esa ausencia es ensordecedora. Las fuentes recalcan que todo el peso de la predicación de Pedro recae en la responsabilidad moral histórica. En lo que ellos hicieron. En lo que ellos hicieron. Sus acusaciones son increíblemente directas. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y en el siguiente sermón, en Hechos 3, es aún más cortante. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les soltara un asesino. Durísimo. La culpa del acto violento, del derramamiento de sangre inocente, recae por completo en la acción humana. Entonces, lo que las fuentes proponen es que la idea de Dios castigando a Jesús, que es tan común hoy en día, simplemente no está presente en este primer discurso. No está. Es una ausencia muy notable. La cruz no se describe como un tribunal divino, sino más bien como la escena de un crimen. Es la metáfora perfecta. La conclusión a la que llegan estos documentos es que en la predicación apostólica original, la cruz es el clímax del pecado humano. El punto más alto de la maldad, digamos. Exacto. Es el momento en que la rebelión, la envidia, la violencia, la injusticia política y religiosa conspiran para asesinar al único inocente. Desde esta perspectiva, Jesús es la víctima definitiva del pecado, no de la ira de Dios. Entiendo. Es la encarnación de lo que Isaías profetizó. Fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras iniquidades. La violencia vino de nosotros. Esto realmente cambia el foco. Si la muerte no es un pago a la ira divina, entonces el drama no puede terminar ahí. Sería una tragedia sin resolución. Claro que no. ¿Cuál es el clímax de la historia, tanto en el guión de Isaías como en la versión de Pedro? No, claro que no termina ahí. Y ese es el punto central. Si la cruz es el acto supremo del hombre, la resurrección es el acto supremo de Dios. El clímax es la vindicación. Ahí está. La tumba es solo el penúltimo acto, el momento de máxima tensión. Y de nuevo, las fuentes trazan el paralelismo directo. Isaías 53, después de describir ese sufrimiento terrible, promete en los versículos 10 y 11 que el siervo verá su descendencia, prolongará sus días y será justificado. Es una promesa explícita de vida y exaltación después de la humillación. Y me imagino que Pedro sigue el guión al pie de la letra para presentar el acto 4. De forma impecable. En Hechos 2, versículo 24, Pedro declara, «Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio». Y luego en el versículo 33 llega la culminación. «Exaltado pues por la diestra de Dios». La resurrección en esta lectura no es un simple final feliz, es el veredicto de Dios en el juicio de la historia. Es su respuesta. Es la declaración pública y soberana de que su siervo era justo y que el veredicto del mundo estaba equivocado. Es la gran inversión cósmica. Ok, creo que lo voy captando. Entonces, la historia no es pecado, castigo divino, paz. Según esta lectura, la historia es crimen humano, respuesta divina, que es la vindicación, y eso abre la puerta a una oferta de paz. Es una secuencia con una lógica interna completamente distinta. Exacto. Y es fundamental entender el poder de la vindicación en esa cultura. Vivían en un mundo de honor y vergüenza. Claro, no es un concepto abstracto para ellos, para nada. Ser ejecutado públicamente como un criminal era la máxima vergüenza. La resurrección y exaltación no eran solo un milagro biológico, eran la restauración pública del honor de Jesús por parte de la máxima autoridad del universo, Dios mismo. Era Dios diciendo,
Era Dios diciendo ante el cielo y la tierra, «Este es mi Hijo, el justo. Ustedes lo declararon culpable, yo lo declaro rey». ¿Entendido? Ahora, las fuentes que tenemos dicen que en el segundo sermón de Pedro, en Hechos 3, la conexión con Isaías se vuelve aún más obvia, casi como si pusiera las cartas sobre la mesa. ¿Cómo lo hace? Lo hace usando una palabra que es como una clave, un código. Para un oyente del siglo XXI puede pasar desapercibida, pero para un judío de esa época, familiarizado con las escrituras en griego, era una luz de neón. Ver, en Hechos 3, versículo 13, Pedro dice, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús». La palabra griega para siervo aquí es pais. Pais. Y eso es clave. O sea, no es que Pedro estuviera eligiendo una palabra al azar para siervo. Usar pais era como poner una nota al pie de página auditiva diciéndole a todos los que conocían las escrituras, piensen en Isaías 53, es de él de quien estoy hablando. Exactamente. Era el equivalente a usar un hashtag. Pais Theo, siervo de Dios, es el título técnico específico que se usa en la Septuaginta para el personaje central de Isaías 52 y 53. No es una palabra genérica como doulos, que es esclavo. No. Pais es un título, es un nombre propio, casi. Al usarla, Pedro está haciendo una conexión explícita e inconfundible. Está diciendo, ¿recuerdan esa figura profética del siervo que sufre injustamente y luego es exaltado por Dios? Bueno, no tienen que imaginar más. Su nombre es Jesús. Es la revelación del misterio. Entonces, si juntamos todo, la estructura del drama de 5 actos, la distinción clara de responsabilidades, el clímax en la vindicación y ahora esta identificación explícita con el título de país, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ajá. ¿Cuál es el acto 5? La resolución que Pedro ofrece a la multitud que acaba de acusar de asesinato. Aquí llegamos al propósito de todo el sermón, el acto 5. Y es coherente con todo lo anterior. El clímax del discurso no es una lección de teología sobre cómo funciona un sistema de castigo. Es una invitación. Una invitación urgente y personal. La gran llamada de Pedro después de dejar a todos con la boca abierta está en Hechos 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El resultado de todo el drama es la oferta de paz. El acto final es el perdón. Exactamente. El resultado de que el siervo justo haya sido vindicado es que ahora hay un camino abierto para el perdón de los injustos. Claro. Las fuentes conectan esto directamente con la gran promesa del nuevo pacto que resuena en profetas como Jeremías y Ezequiel. La promesa de que llegaría un día en que Dios diría, «Perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado». Lo que Pedro está anunciando desde esta perspectiva es que el evento de la cruz y la resurrección ha activado esa promesa, ha inaugurado el tiempo del perdón. La vindicación del siervo abre la puerta para la restauración de sus enemigos. Es una gracia radical, es increíble. Entonces, para recapitular lo que hemos desglosado a partir de estas fuentes, la predicación de Pedro en Hechos se nos presenta no como una teoría abstracta, sino como la aplicación en tiempo real de la narrativa de Isaías 53. Correcto. No es una teología penal de castigo, sino una teología del siervo. En esta historia, el pecado humano, en su punto más oscuro, ataca y asesina al inocente. Sí. Dios, en su soberanía, lo entrega a este destino no para castigarlo, sino para que la maldad del mundo se exponga plenamente. Y luego, Dios responde con su propio acto de poder. Vindica a su siervo resucitándolo. Ajá. Y la consecuencia final de esa vindicación es que se inaugura el nuevo pacto y se ofrece el perdón total a los mismos que lo mataron. Has captado la esencia perfectamente. Y hay un pensamiento final que las fuentes añaden que creo que es muy potente. A ver. Argumentan que este marco interpretativo, centrado en la responsabilidad humana y la vindicación divina, no es simplemente una forma de leer la cruz. Se presenta como el paradigma apostólico original. El original. Es el primer borrador, la primera proclamación pública de la Iglesia sobre el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Es, en teoría, el Evangelio en su forma más primitiva y pura. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se desprende de todo lo que hemos hablado.
Si esta interpretación de las fuentes es correcta, y la predicación original de la cruz se centró en la vindicación de un inocente y la denuncia del pecado humano, la pregunta es doble. Por un lado, ¿cómo y por qué surgieron con tanta fuerza otras interpretaciones como la del castigo sustitutivo, que llegaron a ser tan dominantes después? Y quizás más importante para la experiencia personal, ¿qué cambia en la vida de fe si el enfoque se mueve de un Dios que necesita satisfacer su ira a un Dios que vindica la justicia y desde esa victoria ofrece una gracia incondicional?